Ideología, una de esas palabras que tanto se han contaminado a lo largo de la historia. Pero, ¿cómo una palabra puede estar tan cargada de significado? El término fue acuñado por el filósofo francés Destutt de Tracy en 1796. Destutt formaba parte de un grupo llamado los ideólogos, un grupo de filósofos que defendían la razón, la educación, la libertad de prensa y el republicanismo. Estos tenían en gran estima a Napoleón, que hasta hace poco había hecho el golpe de estado del 18 de Brumario. Destutt veía en él la figura capaz de estabilizar Francia después de los años turbulentos de la Revolución. Incluso terminó siendo senador durante el consulado de Napoleón. Napoleón lo nombró como conde del imperio. Con el tiempo, Napoleón ganaba cada vez más poder y se tomaba menos en cuenta la participación del Senado. Esto no le hizo mucha gracia a los ideólogos. Lo que pensaron que iba a ser una república constitucional, Napoleón lo terminó convirtiendo gradualmente en una dictadura personal. Así que estos pasaron de apoyar a Napoleón a criticarlo. Durante la crisis política previa a la campaña de Rusia, Napoleón devolvió los ataques a los ideólogos. Usó la palabra ideólogos presentándolos como personas que vivían en unas teorías abstractas y no entendían la realidad política. De ahí la connotación negativa de ideología que llega hasta hoy en día. Sin embargo, no se generalizó el uso del término ideología hasta la aparición de la obra de Karl Marx, La ideología alemana. Para Marx, el problema no es simplemente que las ideas sean abstractas, como decía Napoleón, sino que puedan servir para ocultar cómo funciona realmente la sociedad. Él no le da una connotación negativa, sino que la entiende como la forma en que una sociedad puede producir formas de pensamiento que hacen que sus propias estructuras de poder parezcan normales, inevitables o naturales. Para él no son las ideas las que transforman la realidad, sino más bien la realidad la que transforman y tienen poder sobre las ideas. El significado de ideología como conjunto sistemático de ideas y doctrinas a través de las cuales se interpreta el mundo ya se utilizaba en inglés en 1907, inicialmente en esos escritos socialistas y comunistas, con referencia a la clase social. A partir de 1918 pasó a usarse para referirse al socialismo y al comunismo. Posteriormente se haría lo mismo con el fascismo. Hoy en día se escucha muy a menudo la palabra ideología, cuando se quiere decir que algo es cerrado, que algo es sesgado o que algo no es afín a la realidad, aunque en definitiva se define como el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o una época de un momento cultural, religioso o político. Por otro lado, la política. La política es la puesta en la práctica de la ideología, ya sea formadora o resultado de ella. Hace poco se estaban jugando las semifinales del Mundial. El partido era Argentina contra Inglaterra. Y una persona cercana a mí me dijo que se estaba liando un follón entre aficionados de ambas naciones por el tema de la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas fue un conflicto armado entre Argentina y Reino Unido en 1982. Esta guerra fue por la soberanía de las Islas Malvinas, situadas en el Atlántico Sur. Conflicto del que el Reino Unido saldría victorioso, aunque no tendría la misma suerte en el partido. Yo entendía que el rencor que le pueda tener una nación a otra es totalmente comprensible, más siendo una guerra tan cercana, y más sabiendo que es el Imperio Británico el causante de la guerra. Una vez más. Entonces, la respuesta que recibí fue que en el deporte no había cabida para la ideología y la política. Este es un relato que siempre he escuchado innumerables veces en mi vida y que nunca he terminado de entender. En mi cabeza entendía que las personas que me decían esto veían la ideología o la política como una propiedad de quita y pon. Quitar ideología parece significar sinónimo de objetividad y ponerla de subjetividad. El caso es que la ideología no es una propiedad que se le añada al deporte, a la educación o al arte. Todo deporte, educación o arte parte ya de una realidad política establecida. Y como hemos dicho anteriormente, la ideología va de la mano de la política. Todas estas reflejan valores, conflictos, necesidades y formas de organización de las sociedades que las produce. Por ejemplo, el fútbol moderno surgió en la Inglaterra industrial del siglo XIX. Los clubes nacieron vinculados a fábricas, iglesias u otras comunidades. El deporte transmitía valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la competencia, valores muy afines al interés de la nueva sociedad industrial. En la Alemania nazi, los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 fueron utilizados como una herramienta de propaganda para mostrar una imagen de poder y superioridad nacional. Durante la Guerra Fría, el deporte fue un espacio de competencia simbólica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las victorias olímpicas significaban la superioridad de un modelo político y social frente al otro. El futurismo, un movimiento artístico que exaltaba la velocidad, la tecnología, la fuerza y el rechazo al pasado, hizo atractivo al fascismo italiano de Mussolini, que adoptó
adoptó la estética futurista y aplicaron su visión de una sociedad basada en el poder y la renovación nacional. O movimientos como el punk, cuya estética y música expresaban una crítica al sistema establecido. Este movimiento surgió en la década de 1970 como una reacción contra los problemas sociales y políticos de la época, como el desempleo, la desigualdad y la desconfianza hacia las instituciones tradicionales. Lo que sí se puede leer entre líneas es que existe una ideología legítima y otra ilegítima. Evidentemente, su legitimidad viene calculada de quien está al poder. En España, por ejemplo, tenemos un torneo llamado Copa del Rey. El propio nombre de la competición muestra la relación histórica entre el fútbol español y la monarquía francesa, española. La pregunta es, ¿cambiarían las ideas de las personas acerca de la legitimidad de la monarquía si simplemente se llamase la Copa de España? ¿O si simplemente se le quitase la corona real a los clubes de la liga? ¿Y por qué se denuncia la búsqueda de la oficialización de la selección vasca de fútbol? ¿Es que oficializar la selección podría ser un paso imprescindible para la independencia del País Vasco? Lo que está claro es que 11 jugadores pueden representar una historia, una identidad y un proyecto político colectivo, haya una voluntad detrás o no la haya. Esto no hay que catalogarlo como antideportivo, sino más bien como una realidad del deporte. Otro ejemplo actual lo encontramos en la UFC. La UFC no es un deporte, sino una empresa que organiza combates de artes marciales mixtas, el deporte. Esto nos deja en claro que ya existe una predisposición ideológica, porque sorpresa, toda empresa tiene una ideología detrás. La relación de la UFC con Donald Trump siempre ha sido muy estrecha. Esta buena relación surgió cuando Trump, propietario entonces de casinos y hoteles, permitió que la organización celebrase eventos en sus instalaciones, mientras que muchos otros lugares rechazaban organizar sus eventos por la mala imagen que tenían las artes marciales mixtas en aquella época. Hace poco se organizó un evento de la UFC en la Casa Blanca donde, evidentemente, Trump ha hecho acto de presencia y de presidencia. ¿Significa esto que ver UFC es lo mismo que apoyar las ideas de Trump? Pienso o quiero pensar que no, pero eso no quita que la UFC sí las apoye. ¿Y si llegase el líder de la oposición de Trump al poder? Alguien con una visión completamente diferente, como Bernie Sanders. ¿Se organizaría entonces otro evento de la UFC en la Casa Blanca? ¿Dejaría un trumpista de serlo por el hecho de ver ese hipotético evento? ¿Y si Sanders piensa crear políticas en las que los luchadores se lleven una mayor parte de los beneficios que se producen en el evento? Esto sería un alivio para aquellos peleadores que entrenan como auténticos deportistas de élite, porque al fin y al cabo lo son. Ponen en riesgo su salud y dedican prácticamente toda su vida a competir, teniendo la capacidad de llenar estadios enteros para que te los encuentres el martes siguiente asfaltando la carretera de tu calle. ¿Y por qué la liga siempre mantiene la bandera de Ucrania al costado del marcador, pero nunca ha hecho aparecer la de Palestina? En fin, lo que está claro es que el deporte nunca ha sido simplemente deporte. Cuando una persona dice eso de no se puede mezclar deporte con política, igual debería de preguntarse qué ideología está aceptando como algo natural hasta el punto de dejar de verla. Porque una ideología se muestre muy evidente, no por ello refleja mayor poder. Sin embargo, aquella que consigue presentarse como algo natural, como algo que simplemente siempre ha estado ahí, es aquella que obliga sin tener la necesidad de obligar.